Dios es amor. Dios es amor. Estas palabras contenidas en uno de los últimos libros del Nuevo Testamento, que es la primera carta de San Juan 4:16, constituyen como la definitiva clave de bóveda de la verdad sobre Dios, que se abrió camino mediante numerosas palabras y muchos acontecimientos, hasta convertirse en plena certeza de la fe con la venida de Cristo, y sobre todo con su cruz y su resurrección. Son palabras en las que se encuentra un eco fiel y la afirmación de Cristo mismo. Tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. La fe de la Iglesia culmina en esta verdad suprema. Dios es amor, se ha revelado a sí mismo de un modo definitivo como amor en la cruz y resurrección de Cristo. Nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios nos tiene, y continúa diciendo el apóstol Juan en su primera carta: Dios es amor, y el que vive en el amor permanece en Dios, y Dios está en él. 4:16. La verdad de que Dios es amor constituye como el ápice de todo lo que fue revelado por medio de los profetas y últimamente por medio del Hijo de Dios, como dice la carta a los Hebreos 1:1. Esta verdad ilumina todo el contenido de la revelación divina y en particular la realidad revelada de la creación y de la alianza. Si la creación manifiesta la omnipotencia de Dios como creador, el ejercicio de la omnipotencia se explica definitivamente mediante el amor, porque Dios ha creado, porque podía crear, y porque es omnipotente. Pero su omnipotencia estaba guiada por la sabiduría y movida por el amor. Esta es la obra de la creación y la obra de la redención. Tiene una elocuencia aún más potente y nos ofrece una demostración todavía más radical. Frente al mal, frente al pecado de las criaturas, permanece el amor como expresión de la omnipotencia. Solo el amor omnipotente sabe sacar el bien del mal y la vida nueva del pecado y de la muerte. El amor como potencia que da la vida y que anima está presente en toda la revelación. El Dios vivo, el Dios que da la vida a todos los vivientes, es aquel de quien nos hablan los salmos. Todos ellos aguardan a que les eches comida a su tiempo, y se las echas, y la atrapan, y abres tu mano y se sacian de bienes, y escondes tu rostro y se espantan, y les retiras el aliento y expiran, y vuelven a ser polvo. Salmo 103, versículos 27 al 29. La imagen está tomada del seno mismo de la creación. Y si este cuadro tiene rasgos antropomórficos como muchos textos de la Sagrada Escritura, este antropomorfismo posee una motivación bíblica, dado que el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. Hay una razón para hablar de Dios a imagen y semejanza del hombre. Y por otra parte, este antropomorfismo no ofusca la trascendencia de Dios, porque Dios no queda reducido a dimensiones de hombre. Se conservan todas las reglas de la analogía y del lenguaje analógico, así como las de la analogía de la fe. En la alianza, Dios se da a conocer a los hombres y ante todo a los del pueblo elegido por Él. Siguiendo una pedagogía progresiva, el Dios de la alianza manifiesta las propiedades de su ser, las que suelen llamarse atributos. Estos son ante todo atributos de un orden moral, en los cuales se revela gradualmente el Dios que es amor. Efectivamente, si Dios se revela, sobre todo en la alianza del Sinaí, como legislador y fuente suprema de la ley, esta autoridad legislativa encuentra su plena expresión y confirmación en los atributos de la actuación divina que la Sagrada Escritura nos hace reconocer. Los manifiestan los libros inspirados del Antiguo Testamento y así, por ejemplo, leemos en el libro de la sabiduría: porque tu poder es el principio de la justicia, y tu poder soberano te autoriza para perdonar a todos. Tú, Señor, Señor de la fuerza, juzgas con benignidad y con mucha indulgencia, y nos gobiernas, pues cuando quieres tienes el poder en la mano. 12, 16, 18. Y también el poder de tu majestad. ¿Quién lo contará y quién podrá enumerar sus misericordias? Sirásida 18:4.
Los escritos del Antiguo Testamento ponen de relieve la justicia de Dios, pero también su clemencia y su misericordia. Subrayan especialmente la fidelidad de Dios a la alianza, que es un aspecto de su inmutabilidad. Salmo 110, versículos 7 al 9, e Isaías 65, versículos 1 y 2 y 16 al 19. Si hablan de la cólera de Dios, esta es siempre la justa cólera de un Dios que además es lento para la ira, pero rico en piedad. Salmo 144, versículo 8. Sí, finalmente siempre en la mencionada concepción antropomórfica se ponen de relieve los celos de Dios, el Dios de la alianza hacia su pueblo, y lo presentan siempre como un atributo del amor, porque es el celo del Señor de los ejércitos. Isaías 9, versículo 7. Ya hemos dicho anteriormente que los atributos de Dios no se distinguen de su esencia, y por eso sería más correcto hablar no tanto del Dios justo y fiel y clemente, cuanto más del Dios que es justicia y fidelidad y clemencia y misericordia, lo mismo que San Juan escribió, que Dios es amor. Primera carta de Juan 4, versículo 16. El Antiguo Testamento prepara a la revelación definitiva de Dios como el amor, con abundancia de textos inspirados. En uno de ellos leemos: Tienes piedad de todos porque tú todo lo puedes, porque amas todo cuanto existe y tú nada aborreces. Nada de lo que has hecho aborreces. Porque si tú algo hubieras odiado o aborrecido alguna cosa, entonces no la habrías formado. ¿Y cómo podría entonces subsistir nada, si tú no lo quisieras? Pero a todos los perdonas porque son tuyos, Señor, amigo de la vida. Sabiduría 11, versículos 23 al 26. ¿Acaso no puede decirse que en estas palabras del libro de la sabiduría, a través del ser creador de Dios, se transparenta ya con toda claridad un Dios que es amor y caridad? Pero veamos otros textos, como el libro de Jonás. Cuando Jonás le dice al Señor: sabía que tú eres un Dios clemente y misericordioso, tardo a la ira y de gran piedad, y que te arrepientes de hacer el mal. Jonás 4, versículo 2. O también el Salmo 144. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos y es cariñoso con sus criaturas. Salmo 144, versículos 8 y 9. Cuanto más nos adentremos en la lectura de los escritos de los mayores profetas, tanto más se nos descubrirá el rostro de Dios como el amor. He aquí cómo habla el Señor por boca de Jeremías a Israel. Con amor eterno te amo, y por eso te he mantenido con fervor. Hesed. Jeremías 31, versículo 3. Y he aquí las palabras de Isaías. Sión decía: el Señor me ha abandonado, y mi Señor se ha olvidado de mí. Y el Señor decía: ¿puede acaso una mujer olvidarse de su niño, y no compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ella se olvidara, yo no te olvidaría. Isaías 49, versículos 14 y 15. Qué significativa es en las palabras de Dios esta referencia al eterno amor materno. La misericordia de Dios, además de y a través de la paternidad, se hace conocer también por medio de la ternura inigualable de la maternidad. Dice Isaías: que se retiren los montes, que tiemblen los collados, porque no se apartará de ti mi amor, ni mi alianza de paz vacilará. Dice el Señor, que se apiada de ti. Isaías 54:10. Esta maravillosa preparación desarrollada por Dios en la historia de la antigua alianza, y especialmente por medio de los profetas, esperaba el cumplimiento definitivo. Y la palabra definitiva del Dios que es amor, y esto vino con Cristo. Esta palabra no se pronunció solamente, sino que fue vivida en el misterio pascual de la cruz y de la resurrección. Así lo anuncia el apóstol. Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, y estando nosotros muertos por nuestros delitos,
nos dio vida por Cristo, porque de la gracia nosotros hemos sido salvados. Efesios 2, versículos 4 y 5. Verdaderamente podemos dar plenitud a nuestra profesión de fe en Dios Padre, omnipotente creador de cielos y de tierra y de todo lo que existe. La estupenda definición de San Juan como Dios es amor, en la primera carta de Juan, versículos 4 al 16.